Hay heridas que no sangran, pero lo contaminan todo. Durante años, muchas mujeres han sobrevivido llevando una sonrisa, mientras por dentro se extinguían poco a poco. No fue porque quisieran ser invisibles. Fue porque aprendieron, desde muy temprano, que para ser queridas había que desaparecer. Porque a veces sentimos que no somos suficientes, aunque nadie lo diga. Y por qué, incluso en nuestros momentos más fuertes, algo dentro de nosotras se sigue sintiendo roto. Porque no naciste con dudas, pero creciste rodeada de juicios. Porque no llegaste al mundo con miedo, pero te enseñaron a temer tu propia voz. Y si algo de esto resuena contigo, entonces este viaje no es un consejo más. Es un reencuentro con la mujer que habita en ti. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja en los comentarios si alguna vez sentiste que eras menos de lo que realmente eres. Hoy vamos a desmontar esa mentira. No fue un solo momento, fue una acumulación de silencios, una cadena de gestos pequeños que se repitieron tantas veces que empezaron a parecer normales. Alguien te miró con desaprobación, otro te dijo que no exageraras. Una figura cercana te hizo sentir que tus emociones eran demasiado. Y tú, siendo apenas una niña, no supiste cómo defenderte. No gritaste, no empujaste, no rompiste nada. Simplemente aprendiste a encoger tu luz para no molestar. Así comenzó todo. No con gritos, sino con susurros. No con violencia, sino con omisiones. Años más tarde, quizás ya adulta, te preguntaste por qué te cuesta tanto decir que no. Porque sientes que tienes que hacerlo todo bien para merecer afecto, porque sonríes aunque algo dentro de ti se esté desmoronando. La respuesta está en esa herida que nadie vio, pero que lo cambió todo. Porque no es fácil explicar que tu autoestima no se rompió por una gran traición. Se desgastó en las pequeñas renuncias diarias. Esas en las que te convenciste de que estabas siendo madura cuando en realidad estabas renunciando a ti misma. Te dijeron que eras demasiado sensible, que lo que sentías no era tan grave, que debías ser fuerte, siempre fuerte. Entonces probablemente convertiste la invisibilidad en una forma de sobrevivir. Y cuando se normaliza el abandono emocional, llega un momento en que ni siquiera sabes que necesitas. Solo sabes que algo falta. Pero no eras tú. Era el mundo que te enseñó a dejar de mirarte. Era esa voz prestada que te acompañó por años, susurrando cosas que no eran verdad, pero que repetiste tanto que se volvieron parte de ti. Frases como debo esforzarme más, no soy suficiente, tengo que complacer para ser amada no nacieron de ti. Te las sembraron. Y como cualquier semilla, crecieron. Crecieron en tu forma de hablarte, en tus decisiones, en tus vínculos, hasta que un día, sin darte cuenta, te convertiste en una versión reducida de ti misma. Capaz, sí. Fuerte, sí, pero desconectada. Y ese es el verdadero daño de una herida invisible. No te rompe de golpe, te va doblando lentamente, hasta que olvidas cómo se sentía caminar erguida. Pero aquí estás. Y si estás leyendo esto, es porque algo en ti ya está despertando. No estás buscando respuestas fuera. Estás empezando a recordar que, antes del juicio, antes del silencio, antes del miedo, hubo una versión tuya que brillaba sin pedir permiso. Y a esa mujer, vamos a buscarla, porque ella no desapareció. Solo aprendió a esconderse. Pero ya no más. Y mientras reconoces esa herida, sin apuro, sin castigo, también se abre la posibilidad de mirar hacia adentro y preguntarte, ¿y si no era mi culpa? Primero fue una corrección. Luego, una crítica envuelta en preocupación. Después, una comparación disfrazada de consejo. Y cuando menos lo esperabas, esa voz ya no venía de fuera, salía de ti. No te diste cuenta de cuándo ocurrió. Solo sabes que un día comenzaste a hablarte como te hablaban. Dura, exigente, injusta, como si dentro de ti viviera una presencia que no perdona errores, que no permite descanso, que no reconoce logros. Y lo más irónico es que esa voz tenía tu tono, tu forma de pensar, tu manera de justificar lo injustificable. Pero no eras tú. Era tu madre diciéndote que no hicieras tanto escándalo. Era tu padre ignorando tus lágrimas porque eso no era para tanto. Era esa profesora que solo te miraba cuando fallabas. Eran todos los deberías que te hicieron tragar sin digerir. Y te lo creíste. Te creíste que eras demasiado o muy poco. Muy sensible, muy intensa, muy insegura. Demasiado callada o demasiado ruidosa. Nunca en equilibrio. Nunca correcta. Entonces empezaste a corregirte sola. A censurar tus emociones. A pensar antes de hablar.
pero no por prudencia, sino por miedo. Miedo a incomodar, a decepcionar, a ser rechazada por mostrarte entera. Y esa voz se volvió costumbre. Te hablaba frente al espejo. No estás a la altura. Te hablaba al dormir. Podrías haberlo hecho mejor. Te hablaba incluso cuando triunfabas. Seguro fue suerte. ¿Te suena familiar? Esa voz no quiere ayudarte. Quiere mantenerte en el molde. Ese molde ajeno en el que aprendiste a existir, pero nunca a ser. Un molde donde valías más por lo que dabas que por lo que eras. Pero hay algo que debes saber. Esa voz no es tu conciencia. Es un eco. Un residuo emocional que se activó tantas veces que se volvió un hábito mental. Y como todo hábito, puede desmontarse. Porque aunque te hables con tu voz, no estás obligada a repetir las frases que otros sembraron en ti. Puedes elegir nuevas palabras. Puedes elegir no repetir el juicio, no perpetuar la exigencia, no sostener el abandono. No será inmediato. Al principio sentirás que estás actuando. Decirte estoy aprendiendo a confiar en mí puede sonar falso. Pero lo falso fue lo otro, vivir negándote. Esto es solo nuevo. Y lo nuevo necesita repetición, constancia y un poco de fe. Entonces, la próxima vez que esa voz te diga que no vales, detente. Respira. Y en lugar de discutirle, respóndele con firmeza suave. No me hables así. Yo no me pertenezco para seguir repitiendo lo que me hirió. Porque cada vez que eliges una palabra diferente, estás construyendo una identidad distinta. Una que no está basada en opiniones prestadas. Una que nace desde dentro. Y cuando cambias el idioma interno, cambias la energía que emites. Y esa energía, esa sí es tuya. Pero aún queda una parte de esta historia por contar. Una historia donde el dolor no solo vive en tu mente, sino también en tu cuerpo. Una herida que no solo hablaba, sino que también pesaba. Y que, aunque no la veías, estaba ahí, habitando cada rincón de tu energía. Isabel no gritaba, no reclamaba, no pedía ayuda. Era de esas mujeres que todos describen como valiente, resistente, incansable. Siempre tenía una solución. Siempre tenía un gesto amable. Siempre tenía una palabra de aliento para los demás, menos para sí misma. A los 52 años, llegó a su cumpleaños con una mesa vacía y el alma llena de ausencias. No fue una tragedia. No hubo lágrimas estruendosas ni discusiones dramáticas. Fue apenas una cena sola en su habitación. Una noche común. Pero esa noche colapsó. Mientras comía en silencio, algo en su interior se quebró sin hacer ruido. Fue como si, por un instante, toda la fuerza que sostenía desde años desapareciera. Y en ese vacío, emergió una pregunta que no la soltó. ¿En qué momento dejé de existir para mí? No tenía respuesta inmediata, pero tenía una memoria. Una frase de infancia que su madre repetía como una advertencia. No seas tan dramática. Nadie te va a querer si sigues así. Y ahí entendió. No fue una sola frase, pero fue esa la que plantó una semilla. Una semilla que germinó en cada relación donde Isabel se hizo pequeña. En cada gesto donde se tragó el llanto. En cada decisión donde dijo sí cuando en realidad deseaba decir no. Durante años, vivió tratando de ser lo opuesto a esa niña que fue llamada exagerada. Enterró su emoción más pura y la cambió por eficiencia. Enterró su deseo de ser vista y lo transformó en servicio constante. Pero servir no es lo mismo que desaparecer. Y ser fuerte no debería significar renunciar a ti. Isabel no tenía una autoestima baja. Tenía una autoestima construida con piezas prestadas. Y eso, en el fondo, siempre termina por romperse. Porque cuando tu valor depende de cuántas personas ayudas, de cuántos problemas resuelves, de cuántas veces sonríes sin sentirlo, llega un punto en que ya no sabes quién eres cuando no estás cumpliendo un rol. Y esa confusión pesa. Isabel se dio cuenta de que había sido la columna de todos menos de sí misma. Había sostenido vínculos, estructuras, rutinas, pero no se había sostenido nunca con ternura. Siempre exigencia, siempre deber. Esa noche no decidió cambiar su vida. No escribió un manifiesto. No salió corriendo a buscar respuestas. Apenas se abrazó. Y por primera vez en años, se permitió sentir compasión por sí misma. No como una víctima, sino como una mujer que, aún rota, aún cansada, aún sin saber cómo, estaba dispuesta a empezar a volver así. Porque cuando algo en ti se colapsa, no es el fin. Es el alma pidiendo espacio. Es el cuerpo diciendo, ya basta. Y en ese colapso,
también hay un renacer. Isabel no volvió a ser la misma, pero tampoco quiso serlo, porque entendió que ser fuerte no es no quebrarse. Es tener el valor de reconstruirse sin las mentiras que antes la sostenían. Y en ese proceso de reconstrucción, surge una verdad que muchas aún no han escuchado, que tu historia no fue tu culpa, pero tu sanación sí puede ser tuya. Y lo que viene a continuación no es sobre mirar el pasado, es sobre sembrar un presente que te pertenezca. Durante años te dijeron que pensar positivo lo cambia todo, que basta con repetir, me amo frente al espejo para sanar lo que te duele. Pero tú sabes, muy dentro de ti, que no es así de simple. Porque hay días en los que puedes recitar 1000 afirmaciones y, aún así, sentirte vacía. Hay momentos en los que la frase yo valgo se estrella contra un silencio interno que no responde. Y no es porque estés rota, es porque aún no recuerdas cómo se siente hablarte con verdad. Louise Hay lo explicó con una claridad dulce y brutal. Cada pensamiento que repites sobre ti es una semilla. Y el problema es que muchas veces esas semillas no son tuyas. Son creencias heredadas, expectativas ajenas, frases que absorbiste en tu infancia sin filtros. Semillas sembradas en una tierra que era fértil, tu mente abierta, tu corazón disponible. Y crecieron. Crecieron como raíces que te atan, no como alas que te elevan. Crecieron en forma de duda, de autoexigencia, de miedo al error. Y ahora, sin darte cuenta, caminas cada día con ese peso invisible. Pero aquí está el giro. Aquí está el momento donde todo empieza a moverse. No importa cuántos años hayas vivido desde la herida. Cuando eliges volver a ti, el tiempo deja de tener poder. La energía sí lo tiene. Y la energía responde a decisiones sinceras. No a pensamientos vacíos. No a frases que repites sin sentir. Responde a la vibración con la que te hablas. A la honestidad con la que te miras, a la intención con la que te sostienes cuando nadie más lo hace. Por eso, hoy te propongo algo más que repetir palabras bonitas. Te propongo que escribas, que tomes una hoja de papel y anotes todas esas frases que alguna vez te hicieron dudar de ti, todo lo que escuchaste y adoptaste como verdad, aunque te doliera, todo lo que no era tuyo pero lo cargaste como si lo fuera. Y luego, con el corazón abierto y la voz firme, digas en alto, ya no vivo desde esto. Esta historia no es mía. Me devuelvo el derecho de verme con mis propios ojos. Hazlo de pie. Hazlo aunque te tiemble la voz. Hazlo aunque parezca simbólico, aunque tu mente lo cuestione. Hazlo porque tu alma entiende rituales que la lógica no necesita aprobar. Y si sientes que necesitas sellarlo, quema esa hoja. Deja que el humo se lleve la mentira que cargaste por años. Deja que tu cuerpo sienta el cierre. No porque ese acto lo cambie todo, sino porque tú lo decidiste. Esa es la semilla verdadera, una elección vibracional, una declaración energética que dice, ahora soy yo quien me narra. Porque cuando tú sueltas lo que no eras, el universo finalmente puede mostrarte quién eres. Y ahí comienza el verdadero reencuentro. Pero aún hay una sombra más que mirar, una presencia silenciosa que habita dentro de ti y que no habla con palabras, habla con juicios, habla con miedo, habla con tu voz, pero no con tu verdad. Y ha estado ahí tanto tiempo, que casi crees que eres tú. ¿La reconoces? Vamos a descubrirla. Antes de continuar, si algo de lo que acabas de escuchar resonó dentro de ti, si alguna palabra te hizo detenerte o sentir un suspiro profundo, entonces este viaje es también tuyo. Quédate hasta el final, porque aún hay verdades que tu alma está esperando recordar. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perder los próximos capítulos de este camino de sanación y reencuentro. Y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez reconociste una voz dentro de ti que no era tuya, pero que hablaba como si lo fuera? Cuéntame, porque tu experiencia también puede abrirle los ojos a alguien más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Marta nunca se permitió caer. Desde los 17 años trabajó sin parar. Cuidó de sus hijos sola. Sostuvo casas, rutinas, responsabilidades. Todos decían que era admirable, que era una guerrera, pero nadie sabía cómo se hablaba a sí misma cuando estaba en silencio. La voz que vivía dentro de ella no era amable, no era compasiva, era cruel, impaciente, exigente. Cada vez que cometía un error, se lo decía sin piedad. ¡Qué estúpida! Cada vez que se miraba al espejo, su mente susurraba, ¿quién va a amarte así? Cada vez que alguien no respondía a su mensaje, interpretaba, seguro te ignoran porque no vales. No importaba cuánto hiciera bien, no importaba cuánta gente la admirara.
Siempre había una parte de Marta que sentía que no era suficiente. Hasta que un día, su hija de 23 años le hizo una pregunta tan simple como brutal. Mamá, ¿por qué te hablas como si no valieras nada? Y esa pregunta la desarmó, porque nunca lo había pensado. Nunca se detuvo a escuchar el tono con el que se trataba. Jamás se imaginó hablándole así a su hija. Y sin embargo, llevaba toda una vida hablándose así a sí misma. Fue ahí cuando comprendió que la violencia no siempre llega desde afuera, que a veces el daño más profundo es el que te repites todos los días, el que usas para corregirte, para exigirte, para sobrevivir. Louise Hay decía con certeza, cada pensamiento es una afirmación, y cada afirmación crea tu realidad. No es una metáfora, es energía, es vibración, es programación emocional. Lo que te repites se convierte en lo que crees, y lo que crees en lo que proyectas, y lo que proyectas en lo que el universo refleja. El universo no responde a tus deseos, responde a tu frecuencia, y tu frecuencia nace de cómo te hablas cuando nadie te escucha. Por eso no basta con decir, me amo una vez al día. No basta con escribir frases bonitas en un cuaderno. Sanar es cambiar el idioma emocional con el que fuiste programada. Es dejar de hablarte con las palabras que te rompieron. Es aprender a mirarte como mirarías a alguien que amas de verdad. Marta comenzó así, frente al espejo, sin maquillaje, sin guión. Primero dijo, hoy no me critico. Luego se atrevió a declarar, estoy aprendiendo a tratarme con respeto. Y no lo creyó al instante, pero lo repitió, una y otra vez, hasta que un día su voz interna bajó el volumen, y en su lugar apareció un susurro nuevo, uno que no exigía, uno que acompañaba, porque no se trata de convencerte con frases vacías. Se trata de reeducar tu energía para que acepte ternura, para que reconozca el lenguaje del amor propio. Y cuando eso ocurre, tu entorno cambia, no porque los demás sean distintos, sino porque tú dejas de permitir lo que ya no encaja con tu nueva vibración. Pero aún queda algo más profundo que mirar, algo que no se expresa con palabras, una emoción que habita en ti desde hace años, silenciosa, pesada, no dicha, y esa emoción también tiene algo que contarte. ¿Seguimos? No se trata de hablarte bonito, se trata de hablarte con verdad, porque el verdadero cambio no ocurre cuando aprendes frases nuevas, sino cuando eliges una forma nueva de tratarte. Y eso se siente, no en la mente, sino en el cuerpo, en la vibración que emites, en el espacio que ocupas cuando caminas por la vida sin necesidad de pedir perdón por existir. Sanar la voz interna no es cambiar un insulto por una flor de plástico. Es reemplazar años de juicio por un compromiso real contigo. Un lenguaje íntimo, sentido, sostenido. Y eso empieza con un acto simple, mirarte a los ojos, sin escapar, sin filtro, sin maquillaje, frente al espejo, sin público ni aprobación, solo tú y tu reflejo. No es fácil al principio. Hay incomodidad, hay duda, hay vergüenza. Pero también hay una puerta. Y si te atreves a cruzarla, al otro lado hay algo que has buscado por años. Una relación contigo misma basada en respeto. Por eso, el ejercicio es este. Durante 7 días, cada mañana y cada noche, mírate directo a los ojos. No con prisa, no con juicio, con presencia. Y di, aunque no lo sientas aún, hoy no me abandono. Hoy no me critico. Hoy me trato como trataría a alguien que amo profundamente. Luego añade afirmaciones que no suenen vacías, sino verdaderas para ti. No tienen que ser grandiosas, tienen que ser reales. Por ejemplo, estoy aprendiendo a confiar en mí. No necesito ser perfecta para ser digna. Estoy dispuesta a cambiar la forma en que me hablo. Al principio, tu mente protestará. Dirá que es ridículo, que no sirve, que eso no cambiará nada. Pero tu alma reconocerá ese gesto, y ahí comenzará a responder. Porque tu vibración se educa con repetición amorosa, con coherencia, con delicadeza firme. Cuando tu energía se acostumbra a recibir suavidad, algo en ti se afloja. La tensión constante cede. Los miedos crónicos se calman. La mirada se vuelve más clara, más amable, más tú. Y no es porque el mundo haya cambiado. Es porque tú cambiaste el idioma con el que dialogas contigo misma. Y eso lo transforma todo. Lo que tolerabas ya no encaja. Lo que te lastimaba pierde poder. Lo que antes ignorabas, ahora lo escuchas. Y lo que antes esperabas recibir,
Ahora lo generas desde dentro. Reeducarte emocionalmente es un acto de rebeldía silenciosa. Es romper el pacto con el castigo. Es declarar, mi voz ya no será eco del dolor. Es darte el derecho de ser tu refugio. Y ese refugio se construye palabra por palabra, presencia por presencia. Pero aún hay algo que impide que tu energía fluya por completo. Una emoción no expresada. Una tristeza antigua que sigues cargando. Y que sin darte cuenta, sabotea tu autoestima. No se trata de repetir más frases. Se trata de liberar lo que pesa. Lo que nunca lloraste. Lo que fingiste que no dolía. Porque ahí, justo ahí, comienza el verdadero alivio. No siempre es lo que piensas. A veces, es lo que nunca dijiste. Lo que callaste por miedo a parecer débil. Lo que enterraste para que no te abandonaran. Lo que escondiste porque te enseñaron que sentir era un problema. Esa emoción no expresada, silenciosa y densa, no desapareció. Se quedó ahí, guardada, convertida en tensión en el pecho, en nudo en la garganta, en ansiedad sin nombre, en insomnio que no cede. Y poco a poco, comenzó a sabotar tu energía. No desde afuera, sino desde dentro. No con gritos, sino con vacíos. Por eso, aunque te esfuerces por pensar positivo, hay algo que te sigue pesando. Por eso, aunque afirmes que ya superaste el pasado, todavía hay palabras que duelen más de lo que deberían. Porque el cuerpo no olvida lo que el alma no terminó de procesar. Patricia, 53 años, lo vivió así. Desde fuera, su vida era funcional. Tenía trabajo, hijos grandes, rutina estable. Pero por dentro arrastraba una tristeza antigua. Una herida invisible que no sanaba con éxito ni con orden. Desde su adolescencia, había sentido que no importaba cuánto se esforzara, nunca era suficiente para su padre. Nunca le dijo, estoy orgulloso de ti. Y cada vez que buscaba su mirada, él desviaba la atención. Con los años, creyó que ya lo había superado. Pero cada vez que alguien la ignoraba o la hacía sentir invisible, algo en ella se rompía con la misma intensidad entonces. Hasta que, en una sesión de meditación guiada, su terapeuta le hizo una sola pregunta. ¿Cuál es la frase que tu niña interior más necesitaba escuchar? Y sin pensarlo, Patricia estalló en llanto. Estoy orgulloso de ti. Ahí entendió. La herida no era de ahora. Era de siempre. Y no era mental. Era vibracional. Era una emoción bloqueada que se había transformado en identidad. Louise Hay lo decía con total claridad. Si no limpias tus emociones, tu cuerpo se hará cargo de recordártelas. Y así es. El dolor no expresado no se disuelve. Se transforma en rigidez emocional, en creencias que limitan, en una autoimagen deformada por la carencia. Por eso hay mujeres que se sabotean sin entender por qué, que huyen del éxito, que temen poner límites, que se sienten culpables por descansar. No porque no puedan, sino porque aún hay tristeza, rabia o abandono que no fue liberado. Y mientras esa emoción siga allí, tu energía no puede fluir. Tu autoestima no puede afirmarse. Tu vibración sigue anclada al pasado. Entonces, ¿qué hacer? Sentir, dejar de huir, dejar de fingir que no pasa nada. Dar un lugar a lo que nunca tuvo espacio. Porque cuando te permites llorar lo que nunca lloraste, respirar lo que siempre contuviste, nombrar lo que ocultaste, algo se reorganiza. El cuerpo se aligera. La mente se aclara. La energía comienza a moverse. Y tu autoestima, por fin, deja de ser una máscara. Pero ese movimiento interior solo puede comenzar con un gesto, un momento íntimo y sincero que te devuelva el permiso de sentir. ¿Te atreves a hacerlo? Vamos a ese momento, porque ahí empieza la verdadera liberación. Por miedo a incomodar, se quedó. Todo lo que silenciaste para no perder a alguien, también se quedó. Tu cuerpo lo registró. Y cada vez que ignoraste esa señal interior, la herida se profundizó. No porque fueras débil, sino porque estabas sobreviviendo. Pero ahora, ya no necesitas sobrevivir. Ahora puedes darte permiso de sentir. Por eso, hoy te propongo un acto sagrado. No un ritual externo, sino un momento de reencuentro contigo. Esta noche, a solas, sin distracciones ni música, solo tú y tu verdad. Cierra los ojos. Pon una mano en tu pecho y otra en tu abdomen. Respira muy lento y pregúntate con el alma abierta. ¿Qué emoción me está pidiendo ser liberada? No busques una respuesta lógica. No intentes explicarla. Solo observa qué sensación aparece. Puede ser un recuerdo,
Una imagen, una frase, un temblor en el cuerpo. Y cuando esa emoción se presente, no la juzgues, no la reprimas, no la controles. Dile con firmeza amorosa: te veo, ya no tengo que seguir cargándote. Llora si tienes que llorar. Tiembla si tu cuerpo lo necesita. Respira hasta que sientas que algo dentro de ti empieza a moverse. Ese movimiento es sanación. Es la energía bloqueada fluyendo. Es la herida saliendo a la superficie para transformarse. Es tu alma respirando después de años de contención. Porque cuando dejas de correr de lo que sientes, cuando en lugar de distraerte decides quedarte contigo, cuando escuchas ese susurro que durante años fue ignorado, todo cambia, no desde el esfuerzo, sino desde la honestidad vibracional. Y lo que antes parecía imposible, ligereza, claridad, paz, empieza a surgir sin explicación. Porque ya no estás luchando contra ti, estás eligiéndote. Y esa elección se nota, se siente, y el mundo lo percibe. Pero aún hay una pieza más, una clave olvidada, un instante poderoso que lo transforma todo. Ese momento en que dejas de esperar que te elijan, y decides, por fin, elegirte tú. Ese giro, ese acto íntimo, ese pacto silencioso, es donde tu energía se vuelve imán. No fue un acto grandioso. No hubo lágrimas, ni promesas, ni discursos frente al espejo. Solo un momento callado, íntimo, inevitable. Elena, 47 años, había pasado más de 2 décadas repitiendo el mismo patrón. Relaciones donde era segunda opción. Vínculos donde daba más de lo que recibía. Situaciones donde se esforzaba por no ser demasiado. Siempre tenía que controlar su intensidad, medir sus palabras, reducir su presencia. No por inseguridad, sino por costumbre. Hasta que un día, luego de una ruptura silenciosa, esas que duelen más que las que terminan con gritos, se miró al espejo y no se reconoció, no por su rostro, sino por cómo se sentía. Estaba desconectada de sí misma. Ahí, en ese reflejo sin testigos ni maquillaje, surgió una frase que no necesitó voz alta. Ya no puedo seguir pidiendo que me elijan, si yo no soy capaz de elegirme a mí. Y no hizo nada más. No bloqueó a nadie. No escribió cartas. No compartió frases en redes. Solo hizo algo distinto. Se eligió en silencio. Ese fue el punto de quiebre. Porque elegirte no es un evento. Es una frecuencia. Una vibración nueva que comienza a emitir algo diferente. Y el universo responde. A los pocos días, personas que antes no la valoraban empezaron a buscarla. Situaciones que antes le generaban inseguridad ya no la afectaban. No era magia, no era suerte, era coherencia vibracional. Cuando tus pensamientos, tus palabras, tus actos y tu presencia sostienen una misma elección, tu campo energético se reorganiza. Dejas de emitir ansiedad. Dejas de vibrar desde la necesidad. Ya no estás pidiendo ser vista. Estás irradiando autenticidad. Louisa lo decía con claridad devastadora. Cuando te amas a ti misma, no necesitas que el mundo te apruebe. Y desde ese lugar, el mundo comienza a responder con amor. Porque la energía no miente. Tú puedes decir, me amo en voz alta. Pero si tus decisiones te traicionan, el universo no escucha lo que dices. Escucha lo que vibras. Y cuando esa vibración se alinea con tu verdad, todo a tu alrededor empieza a reconfigurarse. No tienes que hacer más. Solo tienes que ser. Ser esa mujer que ya no se mendiga, que no ruega validación, que ya no actúa desde el miedo al rechazo, sino desde la certeza de su valor. Y desde ahí, las relaciones cambian, los límites se afirman, los silencios ya no duelen, se convierten en templos, porque ahora tú eres tu punto de partida, tu raíz, tu hogar, y en ese hogar no hay espacio para volver a lo que ya no resuena. Pero aún queda un último tramo, porque este viaje no termina con un cambio de palabras o de energía. Hay algo más profundo, más sutil, más espiritual. Un llamado que no viene de la mente, sino del alma. Ese susurro interior que dice, vuelve, aún estás a tiempo. Hay cansancios que no vienen del cuerpo ni de la mente, vienen del alma. Y cuando el alma se agota, nada externo logra calmar lo que llevas dentro. No es estrés, no es falta de tiempo. Es ese vacío silencioso que aparece cuando llevas demasiado tiempo lejos de ti. No importa cuántos logros hayas alcanzado, cuántas personas te rodeen, cuántos te quiero escuches. Si tu alma no está contigo,
Todo suena distante. Y no se trata de repetir más afirmaciones, ni de pensar más positivo, ni de hacer listas interminables de gratitud. Llega un punto en el que tu alma te susurra con firmeza. Ya no puedo seguir viendo cómo te alejas de ti para encajar en vidas que no son tuyas. Ese susurro no se siente como una herida. Se siente como un olvido, como si estuvieras habitando una existencia que no elegiste del todo, como si la versión que ves en el espejo fuera apenas una sombra de quien fuiste antes de empezar a adaptarte. Mariana, 54 años, lo descubrió una mañana cualquiera. Estaba tomando café, mirando por la ventana, y de pronto se quedó quieta. No pensaba, no lloraba, solo sentía que su vida ya no le pertenecía. Y entonces lo sintió. No fue una idea, fue una verdad profunda que emergió desde lo más hondo. Vuelve, aún estás a tiempo. No venía de la mente, venía del alma, y en ese instante comprendió que su autoestima no estaba rota, estaba dormida, y que el único camino de regreso era a través del silencio, de la escucha, de la reconexión con su esencia. Louise Hay lo decía con ternura espiritual. Cuando dejas de amarte, no es tu mente la que se quiebra, es tu alma la que se adormece. Y solo el amor propio auténtico puede despertarla. Por eso, antes de dormir, apaga todo. Coloca una mano en el corazón y otra en tu vientre. Respira lento y di, no quiero más explicaciones. Solo quiero volver a mí. Luego, en silencio, pregúntate, ¿qué parte de mí abandoné para ser aceptada? Y permite que lleguen imágenes, palabras, emociones. No las juzgues, solo obsérvalas, porque lo que aparece no es para castigarte, es para devolverte las piezas de ti que entregaste sin darte cuenta. Hazlo por 7 noches, hazlo aunque no sientas nada al principio, porque el alma no grita, el alma susurra, y cuanto más escuchas, más claro se vuelve tu camino, porque nunca estuviste rota, solo estabas lejos de ti, y cuando vuelves, no regresas a ser la de antes. Regresas a ser quien siempre fuiste, antes de traicionarte por amor, por miedo o por costumbre. Ese es el inicio de tu verdadera sanación. Si sentiste que este viaje removió algo dentro de ti, si alguna palabra tocó tu herida, si en algún momento supiste que esto era para ti, entonces deja un comentario abajo y cuéntanos, ¿qué parte de ti estás eligiendo recuperar hoy? Suscríbete al canal, activa la campanita para no perder los próximos capítulos de esta transformación que apenas comienza. Comparte este video con alguien que también necesite volver a su centro. Y no te vayas aún. Haz clic en los videos que están apareciendo ahora en tu pantalla, porque la sanación sigue, y este camino recién comienza.